Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a empezar hoy un tema más del curso de razonamiento matemático, y el tema que se ha considerado para hoy es razonamiento inductivo. Presta mucha atención a este tema, para algunos sumamente nuevo, para otros ya muy conocido. Pero yo creo que prestando atención a todos los detalles que se van a explicar, vamos a poder aprenderlo. En primer lugar, ¿qué es el razonamiento inductivo? ¿A qué le llamamos razonamiento inductivo? El razonamiento inductivo o la inducción consiste en analizar casos particulares. Vamos a analizar casos particulares y sencillos, ¿ok? Estos casos nos vamos a dar cuenta que van a tener características comunes. ¿A quién? Al problema planteado. Luego lo vamos a relacionar y por último se llega a una conclusión necesaria y suficiente. ¿Cómo es esto, profesor? Mira, nos dan un problema. Ese problema nosotros tenemos que separarlo en casos particulares y sencillos. Y como mínimo 3 casos. Caso 1, caso 2, caso 3, como mínimo. Con esos 3 casos, luego de haber analizado, podemos deducir un caso general y sacar nuestra propia conclusión. ¿Ok? Con esos 3 casos estudiados, podemos nosotros sacar la conclusión o el caso general. Vamos a los ejemplos para que puedas observar. Por ejemplo, dice el problema: calcula la suma de las dos últimas cifras del resultado de este numerito que está acá, 2.795.875 al cuadrado. Me piden calcular las dos últimas cifras, la suma de las dos últimas cifras de ese resultado. Ahora, algunos de repente cogen la calculadora y van a calcular esto y las dos últimas cifras lo van a sumar. Pero no es necesario. Lo que vamos a hacer es buscar números que terminan en 5. ¿Por qué, profe? Porque el número que nos han dado termina en 5. Entonces nosotros vamos a analizar números que terminan en 5. Por ejemplo, 5 al cuadrado va a ser 25. 15 al cuadrado va a ser 225. Recuerda que hay que sumar las dos últimas cifras, 25, 25. Y por último, tenemos 25 al cuadrado. También termina en 25. Quiere decir, profe, a ver, con estos 3 casos que hemos analizado, estamos nosotros sacando la conclusión de que cualquier número que termina en 5 y lo elevamos al cuadrado, siempre va a terminar en 25. Esa es la conclusión que estamos sacando, según los casos que estamos nosotros estableciendo. El caso particular, números que terminan en 5. Entonces, el número que termina en 5 al cuadrado siempre va a terminar en 25. Por lo tanto, la suma de las dos últimas cifras será 7. Eso es inducción. No necesitamos desarrollar todo el ejercicio, solamente a hacer análisis de casos particulares sencillos. Y de acuerdo a esos casos particulares, sacar una conclusión. ¿Okay? Vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo dice: ¿cuál es la suma de las cifras de este resultado? Todo este resultado está al cuadrado. ¿Cuánto es la suma de sus cifras? Como yo observo, todos son 1 al cuadrado. Entonces voy a empezar con el primer caso. ¿Qué pasaría si fuese un solo 1 al cuadrado? 1. Como me piden la suma de las cifras, sería 1. ¿Cómo sería el caso 2? 11 al cuadrado, profe. 11 al cuadrado, ¿cuánto es? 121. Y si sumo las cifras, 1 más 2 más 1 me da 4. Y el tercer caso, que sería 111 al cuadrado, al elevar 111 al cuadrado me da 12.321. Si sumamos las cifras me daría 9. ¿Hay alguna secuencia? Sí. La secuencia es que la suma de las cifras son los cuadrados perfectos. Quiere decir, mira, que en el caso 1 es de una cifra. El caso 2 es de 2 cifras. El caso 3 de 3 cifras. Si aquí yo tengo el número que tiene 7 cifras y está elevado al cuadrado, entonces la suma de sus cifras sería 7 al cuadrado, siguiendo la secuencia de los cuadrados. Entonces sería 49. La respuesta es que la suma de las cifras es
49. También hay otro tipo de arreglos. Está el arreglo numérico, como los que acabamos de observar. Arreglo con figuras, piden contar triángulos, contar cuadriláteros. Arreglos distributivos, como por ejemplo, de cuántas formas se puede leer la palabra Perú. También, de cuántas formas se puede leer la palabra Perú. Es otra forma de hacer arreglos, ¿no? Entonces, de este tipo de ejercicio vamos a desarrollar. Yo creo que con la práctica me vas a entender un poco mejor. Vamos a desarrollar los ejercicios. Ejercicio número 1 dice, determina la suma de todos los números de la siguiente matriz. ¿Cuál es la matriz, profe? La matriz es esto. 2, 4, 6, 8, 18. Todos estos números pertenecen a un arreglo que también se le llama matriz. Y me están pidiendo que sume todos esos números. Que los sume. Profe, para sumar todos esos números va a ser una secuencia. Ya, para eso vamos a hacer uso de la inducción matemática. Vamos a analizar casos particulares. Casos particulares. El primer caso, como esta es una matriz cuadrada, se llama, una matriz cuadrada. ¿Por qué, profe? Porque tiene la misma cantidad de filas que columnas. Si tú observas, aquí en este lado está del 2 al 18 y en el otro lado también está del 2 al 18. Tiene la misma cantidad de números. Es una matriz cuadrada. Y se dice que es una matriz de, en este caso, ¿cuántos números habrán? Del 2 al 18, de 2 en 2 hay 9. Entonces es una matriz de 9 por 9. ¿Por qué, profe? Porque tiene 9 filas y 9 columnas. Entonces analizamos con matrices cuadradas pequeñas. ¿Qué pasaría si tuviese una matriz donde solamente hay un número? Una matriz que tiene una fila, una columna. En ese caso, ¿cómo sería la suma de todos ellos? Bueno, solamente hay uno, profe, ¿no? La suma de todos los números, en este caso, es el único 2. Muy bien, ese sería el caso 1. Analizamos ahora el caso 2. El caso 2 ahora es que mi matriz sea 2 filas, 2 columnas. Es decir, una matriz de 2 por 2. Ese sería para mí el caso 2. ¿Y cómo sería la suma de todos esos números, profe? Bueno, aquí sí podemos sumar. 2 más 6, 8 y 8, 16. Muy bien. ¿Cómo sería? Ahora analizamos el tercer caso. Una matriz de 3 por 3. ¿Cómo sería una matriz de 3 por 3? A ver, vamos a analizar una matriz de 3 por 3. Todavía podemos sumar porque son pocos números. Y con estos tres resultados ya podemos generalizar. Muy bien. A ver, sumamos pues, ¿no? 2 más 4 más 6 me daría... vamos a hacerlo de la siguiente manera. En este caso, si tú observas, el término central es 6, ¿no? Entonces al 6 lo vamos a multiplicar por 9, me da 54. 6 por 9 me dará 54. Esta es la suma. Bueno, y ahí lo compruebas que te va a dar 54. Muy bien, profe, ya tenemos los tres resultados. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora recuerda que hay que generalizar. Es decir, ahora con estos tres resultados hay que darle forma de tal manera que yo pueda calcular cuánto sería para la matriz. Voy a colocar aquí, no voy a escribir todos los números. Para una matriz de 9 por 9. Para la matriz de 9 por 9, 9 filas, 9 columnas, ¿cuánto sería la suma de todos los números? A ver, ahí quiero llegar. Vamos analizando los datos que tenemos. El 2, profe, el 8 y el 54. ¿Tienen alguna secuencia? Pensemos un poco. ¿Ya? A ver, la secuencia es la siguiente. Es el doble de 1 elevado al cubo. A ver, corrijan. Aquí es el doble de 2 elevado al cubo. Aquí es el doble de 3 elevado al cubo. Comprobamos. 1 al cubo por 2 me da 2. 2 al cubo por 2 da 16. 3 al cubo por 2 da 54. Ya, profe. Ya. Caso 1, caso 2, caso 3. El último sería de 9 por 9. Entonces sería
2 por 9 al cubo, profe. ¿Por qué 2? Todos deben llevar 2. ¿Y por qué 9? Porque es una matriz de 9 por 9. En los casos anteriores 1 por 1, 1 al cubo. 2 por 2, 2 al cubo. 3 por 3, 3 al cubo. Ya. Ya, profe. Esto me daría entonces, ¿cuánto es 9 al cubo, profe? Multiplicamos, pues 729. ¿Sí? 9 al cubo es 729 y si lo multiplicas por 2, esto te va a dar como resultado 1458. Ya, profe. Entonces el resultado de todo esto es 1458. Sería el resultado del primer ejercicio. ¿Ok? ¿Viste qué sencillo? Pasamos entonces al ejercicio número 2. Vamos por aquí. Halle el total de cuadriláteros. Mire esta figurita. Halle el total de cuadriláteros. Mira cómo tiene la forma general. Empieza en un cuadradito y termina en un cuadradito abajo. Muy bien, eso me va a ayudar. Eso me va a ayudar para hacer mi caso 1. Mi caso 1, yo voy a dibujar esto. Para mí esto sería el caso 1. Esa figura, profe. Esa figura, ¿cuántos cuadriláteros hay? Simplemente contamos, ¿no? Tú ya puedes contar cuántos cuadriláteros hay. Contamos 1, 2, 3. Hasta ahí van 3. Pero recuerda que todo esto, 4 y abajo también todo esto junto, 5 cuadriláteros. El número de cuadriláteros, 5. Muy bien. La otra figura, profe, que vamos a usar, miren, estimados estudiantes, la otra figura que vamos a utilizar es esto. Siguiendo la secuencia. Recuerda que debe tener la misma secuencia. Aquí va 1 y acá va 2. Es decir, cuando tengo dos ternas. 2 ternas quiere decir 2 figuras de 3 cuadraditos allí. ¿Cuántos triángulos hay, profe? ¿Cuántos cuadrados hay? ¿Cuántos cuadriláteros, perdón? ¿Cuántos cuadriláteros? Ya hemos contado en la primera parte que hay 5. Entonces contamos ahora, le hemos agregado este 6, 7. Este junto 8 y con el junto el de abajo 9. Hay 9 en total. Muy bien, caso 1, caso 2. Vamos con el último caso. Siempre repito, como mínimo hay que analizar 3 casos. Como máximo las que tú desees. No hay problema, pero recuerda que con 3 ya es suficiente. Ya no necesitamos avanzar. 1, 2, tercer caso. En el tercer caso, recuerda que ya llevamos 9 cuadriláteros hasta el momento. Hasta esta parte van 9. Completamos estos 2 que hemos agregado. 11. Luego 12 y 13 abajo. 13 cuadriláteros. Muy bien, ya es suficiente. Analizamos cuando tenemos en la figura 20, ¿no? 20 figuritas. Vamos a ponerle así 20 figuras. Cuando hay 20 figuras, el número de cuadriláteros, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el número de cuadriláteros? Analizamos. Mire, esto está sencillo. Porque tú observas la secuencia 5, 9, 13. Va de 4 en 4. ¿Sí? 5, 9, 13 va de 4 en 4. Ya está. Eso está fácil. Por esta parte voy a hacerte recordar en una progresión aritmética. Recuerda que una progresión aritmética tiene un término constante. En este caso sería 5, 9, 13. Y como va de 4 en 4, el otro sería 17, 21, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo calcular el término general o el término 20? ¿Sí? En este caso me están pidiendo calcular el término 20 porque me piden la figurita 20. Ya, profe. Utilizamos la fórmula de la progresión aritmética. El término primero más n menos 1 por la razón. Eso puedes hacer. Ahora, yo tengo algo aquí para enseñarte. Quiero enseñarte algo. Mira. Con esta siguiente forma. Lo que podemos hacer es hallar una fórmula general. Aquí. Una forma general. Aquí en el medio te lo voy a escribir. ¿Cuál sería esa forma general? Que también lo puedes hacer con lo que te estoy enseñando el anterior, el término 20. Pero la forma general, Tn, va a ser igual al término 0. Profe, ¿quién es el término 0? El término 0 es el anterior. Si aquí es 5, el anterior, término 0 es 1. ¿Ese es el que vamos a usar, profe? Sí. Pero la razón, 4n más ese término 0.
Esto para mí va a ser el término general. Y tú lo compruebas. Cuando n vale 1, es decir, con la primera figura, 4 por 1, 4 por 1 más 1, 5. Entonces cumple con la primera figura. Con la segunda figura, 4 por 2 son 8 más 1, 9. Cumple. Con la tercera figura, 4 por 3, 12 más 1, 13. Muy bien, con la 20ava figura, profe, entonces sería 4 por 20 más 1. ¿Cuántos cuadriláteros habrá en la 20ava figura? O hasta que completemos la figura número 20, pues van a ver el número de cuadriláteros sería 81. 81 cuadriláteros en total habrá en esta figura de 20 escalones. ¿Ok? Esa es una forma de hacer. La otra forma, repito, es que ustedes puedan hacerlo como una progresión aritmética. Yo no lo he hecho así. Bueno, en realidad sí, pero utilizando un término cero. ¿Ok? Muy bien. Pasamos a otro ejercicio más. Indica el número de triángulos. Todo ello. Muy bien, profe, ¿cómo hacemos? Hay fórmula. Yo les enseñé esto en conteo de figuras, pero vamos a demostrar esa fórmula. La primera figura, profe, vamos suponiendo que está un cuadradito y una diagonal. ¿Cuántos triángulos hay acá? Esta va a ser la primera figura. ¿Cuántos triángulos hay aquí? Número de triángulos. Hay 2, profe. Muy bien, 2 triángulos. ¿Qué pasaría si ahora la figurita tiene esta forma? Vamos a ver cómo nos queda. ¿Cuántos triángulos hay allí? Aquí hay dos cuadraditos, es un cuadradito de 2 por 2. ¿Cuántos triángulos hay allí? A ver, contamos, ¿cuántos triángulos? Contamos, vamos contando. 1, 2, 3, 4. Luego todo, 5. Y luego todo el lado abajo, 6 triangulitos. Muy bien, 6 triangulitos. Y por último, vamos con el caso número 3. El caso número 3, cuando tengo 3 filas, 3 columnas. Vamos a ver cómo nos queda por acá esto. ¿No? Ahí ustedes lo hacen más bonito con su reglita. Ahí está. Y contamos cuántos triángulos. A ver. Cuentas cuántos triángulos hay. ¿Sí? Y yo te voy a decir que acá vas a encontrar 12 triángulos. ¿Sí? Tú los cuentas ahí, van a ver 12 triángulos. ¿Ok? Muy bien, profe. Encontramos la secuencia. A ver, ¿cuál será la secuencia, profe? Más 2, más 3. No. Esta secuencia es fácil. 1 por 2. Esta secuencia es 2 por 3. Esta secuencia es 3 por 4. A ver, profe. Acá habían 3. Quiere decir, a ver, que este número 1 es la columna. Este número 2 es la columna. Este número 3 es la columna. Entonces, cuando tengo, en la columna, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en la columna, profe. Y cuando hay 11 columnas, 11 filas, ¿cómo sería el número de triángulos? Fácil, el número de triángulos, siguiendo esa secuencia, sería 11 por 12. 11 por 12, por lo tanto, el número de triángulos me daría 132. En esa figura hay 132 triángulos. ¿Ok? Hasta aquí tenemos entonces el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Este ejercicio está muy sencillo. Aquí nomás lo vamos a hacer. ¿Cuántas esferas hay en la figura 14? Bueno, en primer lugar, en la figura número 1 hay una esfera. Solamente contamos. En la figura número 2 hay 4 esferas. En la figura número 3, si contamos, hay 9 esferas. Y en la figura 14, profe, a ver, hallamos la secuencia. La secuencia es que este es 1 al cuadrado, esto es 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. En la figura 14 sería 14 al cuadrado. 14 al cuadrado, ¿cuánto es? 196. Entonces, ¿cuántas esferas habrán? 196 esferas. Esa sería la respuesta a este ejercicio. 196 esferas habrán en la figura 14. Así de sencillo. Ejercicio número 5. En el ejercicio número 5, no se asusten, es un ejercicio sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, raíz cuadrada. Muy bien. A ver, vamos suponiendo que solamente fuese 1 por 7 al cuadrado. 1 por 7 al cuadrado. ¿Cuánto me daría esto?
pues yo le puedo sacar raíz cuadrada al 1 y le puedo sacar raíz cuadrada al 7 al cuadrado. Es decir, simplemente me quedaría 1 por 7. ¿Cuánto sería esto? 1 por 7, 7. Pero recuerda que el problema me pide la suma de cifras. La suma de cifras sería 7. Vamos, este es el primer caso. Vamos analizando un segundo caso. ¿Cuál sería el segundo caso? Ah, ya, profe. Si es 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, entonces es una secuencia en 1, 2, 1. Vamos a expresar 1, 2, 1 por 7 al cuadrado. Recuerda que 1, 2, 1 sí tiene raíz cuadrada exacta, que sería 121, ¿no? 7 al cuadrado, y esto me va a dar 11 por 7. Y 11 por 7 me daría 77. ¿Cuánto sería la suma de cifras? En este caso, porque hasta ahí tengo que llegar, sería 14. Y vamos con un tercer caso. En el tercer caso, vamos a considerar 1, 2, 3, 2, 1 por 7 al cuadrado. Esto podemos separar porque esto sí tiene raíz cuadrada exacta. En un ejemplo del libro está, en la parte también que expliqué la teoría, también está, es 111 por 7. Y el resultado sería 777. Ya analizamos los tres casos. Y la suma de las cifras hay que analizarlo ahora. ¿Qué observamos? Ah, profe, va de 7 en 7. Cuando es una cifra, es 7 por 1. Cuando son dos cifras, el 1 y el 2, sería 7 por 2. Cuando llega hasta el 3, es 7 por 3. Mira, cuando solo es 1, 7 por 1. Cuando llega hasta el 2, 7 por 2. Cuando llega hasta el 3, 7 por 3. En el ejercicio, ¿hasta qué número va a llegar? En el ejercicio va a llegar 1, 2, 3, 4, 5. Llega hasta el 5 porque luego regresa por 7 al cuadrado. No necesitamos desarrollarlo porque en el problema me están pidiendo la suma de cifras. Y la suma de cifras es la secuencia que hemos calculado, que sería 7 por 5 en nuestro caso. Y 7 por 5, 35. Entonces la suma de las cifras de ese resultado, la suma de sus cifras me dará 35. ¿Por qué 5, profe? Porque en este caso llega hasta el 5, ¿no? En este caso el número llega hasta el 5. En los anteriores llegaba hasta 1 por 1, llegaba hasta 2 por 2, llegaba hasta 3 por 3. Llega hasta el 5 por 5. Todo es cuestión de analizar. Cuestión de analizar. Muy bien, hasta aquí. Vamos a terminar nuestro videito. Yo creo que con esto es suficiente para que ustedes puedan desarrollar los demás ejercicios y cualquier duda, ya sabes, no olvides escribirme. Bendiciones.